Y los musulmanes no se visten de púrpura, ni los budistas, ni los hindúes, sino ustedes saben quiénes son los que se visten de púrpura. Y dice que se adornan con piedras preciosas y con joyas. Y dice que se han embriagado con la sangre de los santos, de los hijos de Dios. Y ustedes pueden leer, por ejemplo, la famosa Santa Inquisición, cuando Felipe II, el rey de España, se unió con el clero católico. Y durante 300 años mataron a millones de personas, no solamente en España, en otros países de Europa. Incluso fueron a México, y fueron a Perú, y fueron a otros países de Latinoamérica, ¿verdad? Y el que no besaba la cruz, pues ya sabe lo que te esperaba. Y los aparatos de tormento de la Santa Inquisición están en la Plaza de Colón en Madrid, en el Museo de Cera, en la primera planta. Vaya para que los vea lo que hacía aquella gente. A nosotros, los que nos llamaban los protestantes, ya hoy en día no protestamos de nada. Pero en aquella época los cristianos protestaban contra la injusticia, contra la inmoralidad, contra la idolatría. Hoy en día nadie protesta de nada. Pero en aquella época éramos una amenaza. ¿Por qué? Porque decíamos que la palabra de Dios es viva y eficaz y es la que transforma los corazones, y que solamente la sangre de Jesucristo perdona pecados, y que solamente el justo por la fe vivirá, no por las obras. Y en aquellos tiempos nos quemaban y nos torturaban, y en España quemaron a cantidad de gente. Y esta Biblia que usted, mi hermano latino, que habla español, tiene en su mano, está bañada en sangre, porque esta Biblia la tradujo un cura español llamado Casidoro de Reina en Sevilla, cuando tuvo que salir corriendo a Suiza, a Alemania y a otros lugares para poder traducir la palabra de los textos originales hebreo y griego al castellano, porque eran los únicos que sabían leer. La gente no sabía leer y escribir, en analfabetos, ¿verdad? Y ahora, ¿cómo llevamos la Biblia a España? ¿Ahora cómo la llevamos? ¿Y a quién se la damos? Bueno, se inventaron todo tipo de artimañas para poder llevar los pocos ejemplares que gracias a la imprenta de Gutenberg se pudo imprimir, como unos 2000 y pico ejemplares. Y entonces había un señor llamado Julianillo, un chiquitito jorobado, creyente, hijo de Dios, que pasaba por los Pirineos con sus burritos y con barriles de vino para llevar de un lugar a otro sus productos. Y dentro de las barricas de vino metían las Biblias. Y se jugó la vida hasta que finalmente lo quemaron en la hoguera por repartir la Biblia. Para que tú y yo tengamos esta Biblia en nuestras manos, ¿cuántos hermanos nuestros pagaron con precio de sangre? Para que después la olvides y para que después la dejes en la banca de tu iglesia, cuando detrás de cada letra, cada capítulo, cada página, cada parábola, cada historia, hay sangre de mártires que se jugaron la vida para que tú te pongas a leer ya la Biblia y te dejes de perder el tiempo y de tontear en internet con una de Colombia, una de México que no sabe ni cómo se llama, y le abres tu corazón. Es increíble. Entonces, por lo tanto, si usted quiere saber en qué tiempo de la historia te encuentra, métase en la página de la palabra de Dios, porque la Biblia dice: Cristo, hermanos, va a venir, pero no va a venir tranquilo, no se pongan nerviosos, no se perturben. Porque hasta que no se manifieste el anticristo, el hijo de pecado, no va a venir el Señor. Y no solamente eso, sino que se tiene que manifestar la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? La apostasía es la anarquía espiritual, la pérdida de valores. Ya todo es relativo, nada es absoluto. Si a ti te apetece, si a ti te agrada casarte con tu gallina, pues te casas con la gallina. No pasa nada. Eso es ser moderno, eso es ser europeo. Pero eso de respetar al padre y a la madre, no. En la época nuestra, cuando los adultos hablaban, los niños se callaban. Oye, es al revés. Cuando el niño habla, los abuelos se tienen que callar porque está hablando el niño. ¿Verdad? En nuestra época, nuestros padres nos miraban, ¿sí o no? Los que ya tenemos una cierta edad, ¿sí o no? ¿Se acuerdan ustedes de aquella mirada? Muchachos, aquello no era ni WhatsApp, ni Facebook, ni Instagram, aquello era tremendo, aquello viajaba más rápido que la velocidad de la luz. ¿Te miraba tu padre así? Muchacho, te mandaba un mensaje, te estás quieto, o cuando llegas a casa te doy una que te vas a enterar. Y tú lo entendías, ¿verdad? No es como hoy en día que te escribe y dice: ¿qué me escribió este tío? Una X, una cruz, un pajarito así. ¿Qué me está diciendo esta mujer aquí? Tu padre te miraba, antes de ir a la casa de visita te decía: pórtate bien. No cojas nada de lo que te ofrezcan. No te muevas de ahí. Si tienes ganas de ir al baño, te lo haces encima, pero tú de ahí no te mueves. Y cuando te movías, el Señor decía: ¿quieres un caramelito? Tú mirabas a tu padre y hacías así, lo cogías, te miraba así.
y ya sabías que cuando llegabas a casa ibas a dormir calentito. Ya lo sabías. ¿Qué te parece? Eso era tremendo en aquella época, ¿verdad? La pérdida de valores. Hoy en día todo lo más raro es lo que vende. Lo más raro, lo más absurdo, lo más ridículo. La anarquía, la pérdida de valores en las iglesias. Hay muchas iglesias que están peor que el mundo. Un relajo, aquello es un circo, una pasarela. Ve, esta viene con este vestido, otra con otro vestido. La pérdida de valores en el cuerpo de Cristo. La pérdida de santidad. La pérdida de amor. El afán de protagonismo. ¿Verdad? Los pastores que en vez de servir a la gente, se sirven de la gente. Todo eso que estamos viendo, todo eso que ya empezó hace muchos años, ¿verdad? Donde algunos dicen, no, ya la Biblia no, hoy en día hay una Biblia por ahí que circula que ya le han quitado versículos. Ya le han quitado versículos, la famosa la nueva versión internacional, le han quitado versículos. Ahora quieren hacer una que diga, en el principio Alá creó los cielos y la tierra. Para llevarnos bien con nosotros. Ese es el mundo en el que vivimos, ¿verdad? Tremendo. Todo eso se tiene que dar antes del que venga este personaje. Pero a su vez hay un dato muy significativo. Dice, pero no se podrá manifestar hasta que Él a su vez sea quitado de en medio. Y aquí viene la pregunta del millón. Cuando yo me sentaba con aquel maestro en la escuela bíblica hace muchos años, le decía, Cristo tiene que venir, pero no va a venir hasta que se manifieste la apostasía, el hombre de pecado, el hijo de perdición o el inicuo. Está claro. Pero dice, pero este inicuo, este perverso, este líder político con una influencia mundial, no se puede manifestar hasta que él sea quitado de en medio, hasta que lo detiene se quite, y entonces será manifestado aquel inicuo. Y yo le preguntaba, ¿y este él quién es? ¿Quién es este él? Y me decía, la iglesia. Y yo le decía, la iglesia. La iglesia no puede ser, hermano. ¿Por qué? Porque la iglesia no es masculino, la iglesia es femenino, es esposa, es amada, es novia. La iglesia nunca tiene el artículo masculino, él, por lo tanto no es. Entonces recorregía, ¿no? Y me decía, bueno, vamos a vernos la semana que viene. Me decía, el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo sea quitado de la tierra, entonces el anticristo se podrá manifestar. Digo, bueno, el Espíritu Santo es Él, es masculino, pero ahora solamente necesito que usted me lo demuestre con la Biblia. Y no me lo podía demostrar, ni a mí, ni a ti, ni a nadie. Porque la Biblia no dice, y si alguien sabe que me lo diga. La Biblia no dice que habrá un momento en la historia de la humanidad que Dios le diga al Espíritu Santo, vente para acá. ¿Es que acaso el Espíritu Santo ha necesitado del hombre, de la iglesia o de Israel para estar o no estar? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Miren qué incongruencia voy a decir ahora, miren qué disparate. Y la tierra estaba desordenada y vacía. Vamos, si está vacía no puede estar desordenada. Pero bueno, es lo que dice en español. No lo dice así en hebreo. Y la tierra estaba desordenada, pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Había caos, no había iglesia, no había pueblo de Israel, no había pastores, no había nada. Y allí estaba el Espíritu de Dios. Y en el principio Elohim. El primer versículo de la Biblia dice, Bereshit bara Elohim et hashamayim vet haaretz. Elohim es un nombre polivalente que termina en in. Y el masculino plural en hebreo es in. En el principio, literalmente dice en el principio, en un principio, dioses creó los cielos y la tierra. Porque esa palabra se emplea para no tendrás dioses, lo yishyeh leja Elohim alpanai. Así empiezan los 10 mandamientos. Se lo voy a repetir. Lo yishyeh leja Elohim alpanai. No tendrás dioses ajenos delante de ti. Y la palabra es Elohim en Éxodo 20. Pero en Génesis 1:1 dice Bereshit bara Elohim. Entonces, ¿cómo que Elohim es dioses? Porque es la palabra que se utiliza para hacer referencia al plural masculino, ¿verdad? No es que haya dioses, ni mucho menos creemos en un solo Dios, ¿verdad? Y a Él solo adorarás. Pero es la palabra que se utiliza. Allí estaba el Padre, allí estaba el Hijo, allí estaba el Espíritu Santo, ¿sí o no? Juan 1:1 dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y todo fue hecho por Él y para Él. Entonces, ¿quién creó? ¿El Padre o el Hijo? Los dos estaban allí. Allí estaban los dos. Y el Espíritu Santo también. Por lo tanto, eso de que el Espíritu Santo, si es Dios,
si es Dios y es omnipresente, significa que está siempre en todas partes, ¿sí o no? El diablo no puede estar en todas partes al mismo tiempo. Hay algunos creyentes que enseñan eso. No, el diablo está aquí, el diablo. Pero ¿dónde está el diablo ahora? ¿Está aquí? No, el diablo no está aquí. La Biblia dice, ¿dónde está el diablo? Y el diablo no está en Holanda, en España, en Alemania, en Japón, en China, en Buenos Aires, en Madrid, al mismo tiempo. No, eso no es verdad. La Biblia dice dónde está y dónde no está, porque no es ni omnipotente, ni omnisciente, ni omnipresente. No puede estar. ¿Qué más quisiera Él? ¿Qué más quisiera Él de estar en todos los sitios al mismo tiempo? El que está en todas partes al mismo tiempo, lo sabe todo y lo conoce todo y lo puede todo, es nuestro Dios. Y Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo. Por lo tanto, cuando Pablo dice hasta que Él sea quitado de en medio, no está haciendo referencia al Espíritu Santo, porque eso es una herejía. Eso significaría que hay un momento en el que Dios no está en el mundo. Cuando la Biblia dice, de Jehová es la tierra y su plenitud. ¿Dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde me esconderé? ¿Dentro de un olivo como se escondió Adán y Eva en el jardín de Edén? ¿Dentro de un barco como se escondió Jonás, que se quería ir a Tarsis, a España? Allí me voy a esconder y Dios no me va a encontrar. ¿Dónde huiré de tu presencia, Señor? Cuando toda la tierra le pertenece al Señor y la controla. Y lo peor de todo es que no puedo demostrar bíblicamente que el Espíritu Santo no va a estar en la tierra durante el periodo tremendo de los últimos tiempos. Lo que pasa es que para poder justificar esta postura, un cura, no un pastor evangélico, no un reverendo, un apóstol, no, un cura católico, estudiando en su monasterio, él por su cuenta Daniel y Apocalipsis, llegó él por su cuenta y riesgo en el siglo XIX, principios XIX, a la conclusión de que la Santa Madre Iglesia Católica y Apostólica no estaría en la tribulación. Él dijo que la Iglesia Católica, por ser la iglesia verdadera, según su punto de vista, no estaría en ningún momento de lo que llamamos gran tribulación, o como también se llama, tiempo de angustia de Jacob. Y entonces hubo un teólogo protestante llamado el doctor Scofield, que por primera vez en la historia se atrevió a poner en la Biblia comentarios, cosa que estaba totalmente prohibida y muy mal vista. Bueno, usted sabe hoy en día que las Biblias tienen al fondo, al final tienen de todo. Tienen de todo, tienen mapas, tienen pesos y medidas, tienen opiniones de fulano, de mengano. En aquellos siglos eso era muy mal visto. La Biblia no tiene que tener nada más que la Biblia y nada más. Hoy en día es casi imposible encontrar una Biblia que no tenga nada de ese comentario, ¿no? Scofield puso en su Biblia, que se llama la Biblia de Scofield, él puso que la iglesia evangélica, no la católica, como había dicho el cura, que la iglesia evangélica no estaría en lo que llamamos gran tribulación. Claro, esto cayó, lo dijo Scofield. ¿Te dan cuenta el problema de decir amén a todo? ¿Se dan cuenta de que cuando levantamos a un hombre demasiado, creemos que todo lo que dice es correcto? Eso cayó, hermanos, de maravilla, porque claro, ¿quién quiere ser aquí perseguido? ¿Hay alguien que esté orando para ser perseguido, torturado, encarcelado, quemado, descuartizado? ¿Hay alguien así? No, nadie. Si el Señor permite que nos maten como mártires, pues Dios nos dará las gracias para poder soportar. Pero si puedo evitarlo, lo evitaré. ¿Sí o no? Hay momentos que hay que quedarse y hay momentos que hay que salir corriendo. Pero claro, sentó muy bien dentro del círculo evangélico decir, mira, el señor Scofield, wow, que es un gran teólogo, dice en su Biblia que la iglesia no pasará por la gran tribulación. Y esto cayó también en muchas denominaciones, que hasta el día de hoy en muchas iglesias, como se te ocurra decir a ti, que la iglesia puede ser que esté en una parte de la tribulación, te excomulgan o te ponen en disciplina. Sin embargo, luego te llaman por teléfono o te escriben y te dicen, pastor, yo estoy de acuerdo con esto, pero no lo puedo enseñar porque son cobardes. Porque son cobardes y tienen miedo a perder el sueldo, tienen miedo a perder el puesto. ¿Quién es este él? Si no es la iglesia, porque es femenina, si no es el Espíritu Santo, si no es como alguien dijo el Imperio Romano, ¿quién es este él? Porque Pablo, mira lo que dice aquí, dice, vosotros sabéis lo que lo detiene. Versículo 7,
Ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado de medio. Pero vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿Cómo es posible que gente que llevaba 3 semanas de convertido, ya sabían? Y hay pastores y hay creyentes que llevan toda la vida en la iglesia y no saben responder a esta pregunta. El lugar donde más tiempo Pablo estuvo ministrando fue en Éfeso, después en Corinto. Pero donde menos tiempo estuvo, porque tuvo que salir corriendo, fue en Tesalónica. Y miren el nivel, fíjense el nivel de enseñanza que daba Pablo a los tesalonicenses, que les habla de temas que hoy en día algunos dicen, mi madre, yo no me entero de nada, yo no sé nada de este tema. Ellos sabían incluso que estaba deteniendo la manifestación del anticristo. Lo sabían. Pero yo les voy a decir lo que dice la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo? Vengan conmigo al Antiguo Testamento. A lo mejor muchos de ustedes ya esto lo saben. A lo mejor otros dicen, yo no había oído esto en mi vida. Bueno, pues está bien, así aprendió algo. En el libro de Daniel, que es el Apocalipsis del Antiguo Testamento, el libro de Daniel es el Apocalipsis del Antiguo Testamento. De hecho, hay cosas que para poder entenderlas del Apocalipsis hay que entender el libro de Daniel. Y hay cosas que para entender del libro de Daniel tienes que leer el libro del Apocalipsis. Ambos se complementan, ¿verdad? En Daniel capítulo 12, titulado El tiempo del fin, dice lo siguiente. Daniel 12:1. En aquel tiempo se levantará, kun es levantarse, quitarse, desplazarse, moverse. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. ¿Y qué va a pasar cuando este general del ejército de Dios se le diga, quítate, muévete? Pues dice que será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo y todos los que se hallen escritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra, de los muertos, serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. ¿Cómo se te quedó el cuerpo, hermano? No cabe la menor duda de que el pueblo de Israel tiene sobre ellos una protección sobrenatural. Si no, sería imposible que ese pueblo todavía esté ahí y que exista. Imposible. Es un pueblo que no llega ni al 0,01%, ni de territorio ni de población mundial. Pero todos los días se habla en televisión de esa gente, de ese pueblo. Que si una guerra, que si atacaron, que si no atacaron, que si esto, que si aquello. Cientos de millones de árabes darían lo que fuera ahora mismo por destruir a ese pueblo. De hecho, en la mayoría de las constituciones de los países limítrofes, países que le rodean y de grupos terroristas, ¿verdad? En su carta magna dice que su objetivo es la destrucción y aniquilación del Estado de Israel. Lo intentaron los babilónicos, lo intentaron los medos persas, lo intentaron los griegos, lo intentaron los romanos, lo intentaron los cruzados, lo intentó Adolf Hitler en la Segunda Guerra Mundial, lo intentó todo el mundo, y todos los que intentaron destruirlo desaparecieron. No queda rastro de ellos. Y ellos siguen ahí. Su bandera, con su himno, con sus tradiciones, con su menorá, con su talid, con sus costumbres. Ahí siguen. ¿Qué es lo que hace que este pueblo sea indestructible? Nadie puede con ellos. Desde que entraron en la época moderna, en 1947-48, que David Ben Gurión declaró la libertad del Estado moderno de Israel, han tenido 8 guerras. 8 guerras. Le han atacado por tierra, por mar, por aire, por la izquierda, por la derecha, por arriba, por abajo, por dentro. Y cada vez
que hay guerra, pierden territorio los enemigos y siguen estando ellos ahí. Pero ¿qué es lo que tiene esta gente? ¿Qué es lo que tiene? Que a veces lanzan un cohete hacia allí y se da la vuelta y cae en territorio enemigo. ¿Qué es lo que hizo que en la guerra de los 6 días, subiendo los poquitos tanques de guerra israelíes por los altos del Golán, llegaran arriba y se encontraran con centenares de tanques de combate armados hasta los dientes de los sirios y de los árabes? Y de repente estos muchachos desde su tanque observaran que levantaban la tapa y salían corriendo y dejaban los tanques encendidos, los motores arrancados con todo el armamento dentro. Y dicen, ¿pero qué hacen? Pues si somos 4 y ellos son 1000, ¿por qué no nos destruyen? Y años más tarde, alguien contó, decir, ¿cómo nos vamos a huir? ¿Cómo nos vamos a huir? Si cuando ustedes subían por la montaña, una mano gigante les iban cubriendo y amparando. ¿Cómo no vamos a huir si el que pelea contra ustedes pelea contra el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob? Es increíble, es increíble. Tiempo de angustia de Jacob, sí, mucho. Ahora Israel está como nunca la he visto. Llevo 22 años viajando todos los años, 2, 3, 4 veces a Israel. Y nunca he visto a Israel tan sacudida y tan dividida como está. Pero no podrá ser destruida por un motivo fundamental. Porque el que destruye a Israel demuestra o que Dios no existe o que Dios es un mentiroso. Porque Dios dice, no lo hago por vosotros, yo no lo hago por ustedes, que son los mejores de la tierra, no, lo hago por mí, lo hago por mi nombre. Porque Dios se ha empeñado, Dios ha dado su palabra y ha jurado por sí mismo que nadie podrá destruir a ese pueblo. Sacudido por aquí, por todo lo que ustedes quieran, hasta la altura de los frenos de los caballos, llegará en el valle de Megido, en la batalla de Armagedón. Y estarán meses y meses enterrando muertos y años quemando armamento. Pero no podrán ser destruidos nunca. Porque el que destruye a Israel es como el que destruye a Dios. Y es una guerra con una connotación espiritual tremenda. ¿Quién puede más, este Dios o este Dios? ¿Saben cuántos cohetes han caído o han lanzado desde la franja de Gaza a Israel? ¿Saben cuántos cohetes están lanzando ahora mismo desde el norte contra Israel? Pero tan difícil es destruir a esta gente. Tan complicado es destruirlos. No es que sean invencibles humanamente hablando. Es que Dios ha empeñado su nombre y su palabra. Y esa es la pura realidad. Ahora llegará un momento cuando se pondrán las cosas muy complicadas. Muy complicadas. Cuando Estados Unidos le diga, ahí te quedas, amigo. Y cuando Europa, que ya lo ha hecho, porque no hay un continente más cobarde y más traidor que el de Europa, que hoy se pelean y mañana se van a comer juntos. Terrible, terrible, ¿no? Cuando Israel se vea sola y está siendo atacada por todas partes y las legiones, las hordas del anticristo vayan contra la ciudad de Jerusalén, apoyados desde el norte por Rusia, por China, por los países árabes y también por Europa. Y vayan más de 100 millones de personas a pelear contra Israel para tomar la ciudad del gran rey, la ciudad de Jerusalén. Dice la Biblia que tendrán que levantar su mirada al cielo. Porque el arca de Noé solamente tenía una ventana, mi hermano. No era como esos barcos que tienen ventanitas por babor y estribor, sino solamente tenían una ventana y estaba arriba. Era la única dirección a la que podían mirar, al Altísimo. Si habéis resucitado con Cristo, poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. ¿Verdad? Pues cuando ellos estén ya con la soga al cuello y ya no digan, no podemos más, nos van a destruir, es entonces cuando Él vendrá y pondrá sus pies sobre el monte de los olivos y el monte se partirá y todo ojo le verá. Y todos se nos revelarán delante del gran rey, aleluya, de toda la tierra. Ese es nuestro Dios. Entonces, mis queridos hermanos, a la iglesia nunca se le prometió no pasar por problemas. Eso es lo que algunos enseñan desde los púlpitos. Vengan al Señor, conviértanse y todos sus problemas desaparecerán. Falso, falso. Ya me gustaría a mí poder predicar así, pero estaría mintiendo, hermanos. El que quiera vivir, no sé cuántos quieren vivir piadosamente,
Pero dice la Biblia que el que quiera vivir piadosamente sufrirá persecución. O por el padre, por la madre, por el compañero de trabajo, por el vecino, por quien sea. Si tú quieres verdaderamente ser un hombre de Dios o una mujer de Dios, tarde o temprano se meterán contigo, mío. No seas un cristiano espía. No, nadie sabe en el trabajo que soy cristiano. Nadie lo sabe, no lo diga. Me acuerdo un día que fui a predicar una mañana a una iglesia. Y se levantó, era un culto abierto donde se podían levantar diferentes personas, según el estilo, el modelo de esa iglesia, a compartir. Y se levantó un señor y dio un sermón ahí, muy elocuente. Y por la tarde, en el pueblo donde este señor vivía, pues, ¿me estoy extendiendo mucho? No, vale. ¿Cuántos me dan un minuto? 5 minutos. A ver, 5, 10, 15, 20, vale, ya voy, vamos. Bueno. Cuando vamos por la tarde a una campaña evangelística al pueblo donde este señor vivía, y había una plataforma, y yo era el evangelista, el que iba a predicar al aire libre, este señor veo que me viene y me coge así por el brazo y me dice, tengo que hablar contigo, y me lleva a un lado, y le digo, ¿qué te pasa, muchacho? No vayas a decir en el púlpito que yo soy cristiano en este pueblo, porque yo soy director de una escuela y como se enteren de que yo soy cristiano puedo tener serios problemas. Así que no se te ocurra mencionarme ni decir nada. No diga, el Señor tal, está aquí nuestro hermano. Nada ni se te ocurra. Un cristiano espía. En la iglesia, muy valiente. En la calle, un cobarde. Y la Biblia dice que el que se avergüenza de mí delante de los hombres, yo me avergonzaré delante de él, delante de mi Padre. Entonces, si tú quieres vivir conforme a la voluntad de Dios, prepárate. Es que me pueden echar del trabajo. ¿Y qué? ¿O es que no han echado del trabajo y no han torturado y no han encarcelado y no han echado de muchos lugares a hermanos nuestros a lo largo de la historia? ¿O es que tú y yo somos mejor que nuestros hermanos del pasado? ¿Estamos dispuestos a pagar un precio? ¿O a qué rayo viniste tú a Europa, mijo? A ganar dinero, a ahorrar para comprarte una casita en Bolivia, en Ecuador, en Perú, y cuando te jubiles te vas allí con las gallinas y con los chanchitos a disfrutar de la vida. Ese es tu plan de vida. Te equivocaste, mi hermano. Nosotros ya no tenemos plan personal ni agenda. Nuestra agenda, nuestra vida la dirige el Rey de Reyes y el Señor de los Señores, mi hermano. Esa es la cruda realidad. Y si mañana el Señor te lleva a otro lugar, tú tienes que ir con gozo y con alegría. Y es que, claro, es que aquí gano $10,000, aquí gano 10,000. Y si voy allí, claro, si voy a España, pues voy a ganar 1,500. ¿Y qué? ¿No dice la Biblia que el justo por la fe vivirá? ¿Dónde están los valientes hoy en día? Porque la Biblia nos da la lista de hombres valientes, pero hoy en día, para buscar hombres valientes, a ver si los encuentras. Y la Biblia nos enseña que en los últimos tiempos la iglesia también va a ser sacudida. ¿Saben por qué? Porque la iglesia no está en su mejor momento. Esa es la cruda realidad. La iglesia está muy dividida, muy fraccionada. Mucho afán de protagonismo, muchas peleas. Quítate tú para ponerme yo. Me enfado en la iglesia, no me hacen caso, por lo que sea, me voy a la esquina, abro un local y me monto una iglesia y mañana soy pastor. Y hay así de gente, así en todas partes. ¿Qué pastor este hombre? ¿Qué pastor? ¿De quién te ha hecho a ti pastor? No, yo me he hecho pastor. Dios me levantó. Como se me acercó una vez una a mí en la iglesia y me dice, pastor, vengo a darte un dato, una información. Digo, ¿qué pasó? Me dice, anoche estaba orando y el Señor me dijo que soy pastor y profeta. Y yo le dije, muy bien, me parece muy bien. ¿Y ahora qué quieres? ¿Qué quieres ahora? No, yo como soy pastor y profeta, voy a abrirme mi propia iglesia. Y la abrió. Y así nos va. Por eso la iglesia, que tiene todavía tantas manchas y tantas arrugas, va a tener que ser sacudida, porque la Biblia dice que es hora de que el juicio empiece por la casa de Dios. Y yo me temo que aquí en Holanda el corazón de la iglesia y de ustedes pues es exactamente igual que si te vas a Guatemala, a España o a donde quiera que sea. Claro que la iglesia pasará por luchas y por pruebas. Pero la Biblia nos da un dato y es el último que comparto en esta mañana, porque de este tema podría estar hablando días y días. ¿Cuándo se producirá entonces ese encuentro con Cristo? Yo dije hace un rato, hoy no. ¿Se acuerdan que lo dije? De momento no ha venido. ¿Cuándo se producirá entonces ese encuentro? ¿La Biblia lo dice? Claro que lo dice.
Primera de Corintios capítulo 15, y esta es la última porción que les comparto en esta mañana. Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo monográfico, es decir, habla de un solo tema. No mezcla diferentes temas en el mismo pasaje, sino que es un capítulo que va desarrollando un tema central que es la resurrección, lo que se conoce como la anastasis, la transformación como de gusano a mariposa, para que me entiendan. Primera de Corintios capítulo 15 es un capítulo muy extenso, pero yo voy a leerles los versículos 51 y 52. Repito, Primera de Corintios 15, versículos 51 y 52. Dice la palabra del Señor así: He aquí os digo un misterio, algo que no se ha contado nunca. Eso es la palabra misterio, un secreto. Yo voy a revelarles un secreto, y es el siguiente: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Amén. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Cuándo? ¿Cuándo? A la final trompeta. Porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo, los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Cuándo se produce esta resurrección? ¿Cuándo seremos transformados? ¿Cuándo nos reuniremos con el Señor? A la final trompeta. No lo digo yo, lo dice la Biblia. La pregunta es, ¿y esto de las trompetas qué tiene que ver? Porque el libro del Apocalipsis relata 21 juicios diferentes en 3 grupos de 7, 7 y 7. Empezando por el capítulo 6 de Apocalipsis, los 7 sellos, caballos que van cambiando de color, que todo eso tiene una explicación. Se habla del jinete, pero se habla a través del caballo. Terminan los 7 sellos y comienzan los 7 toques de trompeta. Terminan los toques de trompeta y comienza entonces las 7 copas de la ira, que es cuando marcan a la gente con la marca, ¿se acuerdan? Pablo dice, en un momento y en un abrir y cerrar de ojos, se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados a la final trompeta. Hasta que toque la última trompeta, tienen que pasar 7 sellos. Cuando terminan los 7 juicios o 7 sellos, empiezan otros 7 juicios más, hasta llegar al 7º toque de trompeta. Y es ahí donde dice Pablo que se producirá la resurrección de los muertos y nuestra reunión con Él, y viviremos por la eternidad con el Señor. Entonces usted tiene que leer a partir de hoy urgentemente el Apocalipsis, para saber de los 7 sellos cuántos ya se han producido, si es que se ha producido alguno, o se han producido todos. Y usted posicionarse y decir, cuidado, estamos aquí o estamos allá, y saber cómo comportarse. Pero como conclusión final de todo esto, por supuesto, Cristo viene pronto. Pero Él no retarda su promesa según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con todos, no deseando que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Sabes por qué todavía no ha venido el Señor? No porque no tenga ganas, porque si nosotros tenemos ganas, unas veces más y otras veces menos, que Él venga, ¿cuántas ganas tendrá el Señor de encontrarse con nosotros? Amén, hermanos. Pero todavía le está dando oportunidad a muchos para que se arrepientan, para que se reconcilien con Él. Y si en esta mañana entre nosotros hay alguien que se ha enfriado, que se ha apartado de los caminos del Señor, vuelve a Cristo hoy antes de que sea demasiado tarde. Si alguien nunca ha recibido al Señor Jesús como su Señor y Salvador personal, hoy, aquí y ahora es el momento de arrepentirte de tus pecados y nacer de nuevo. Tal vez tienes una religión, como muchos dicen, yo soy católico. Otros dicen, no, yo nunca fui católico, pero fui protestante. ¿Y eso de qué sirve? ¿Cristo era católico? ¿Cristo era protestante? ¿Era pentecostal? ¿Era bautista? ¿Era metodista? No, era judío. No tenía nada que ver con esas religiones. Los latinoamericanos fueron o son católicos porque los españoles fueron a América y conquistaron aquellas tierras. Pero si en vez de ir los españoles hubieran ido los ingleses, hubieran ido los árabes, ustedes nunca hubieran sido católicos.
Tú no elegiste la religión te eligió a ti, ¿verdad? No fue algo que tú tomaste, de decir yo quiero ser católico o esto o aquello, sino te lo impusieron desde la cuna. Y cuando te bautizaron ni te acuerdas, ¿verdad? Ni te acuerdas de aquello, porque era por presión, no por convicción. Pero ahora el Señor viene y te dice, yo no te ofrezco una religión. Religión es religa, reluga, relegare del latín, atarse, volverse a atar, otra atadura más, otra cadena más. Cristo vino para traer libertad a los cautivos y vista a los ciegos y vida en abundancia. Por eso quiero que todos cerremos nuestros ojos en esta mañana. Y te vuelvo a preguntar, ¿qué vas a hacer con el Señor Jesucristo en tu vida y en tu corazón en el día de hoy? ¿Vas a acercarte a Él? ¿Vas a pedirle perdón por tus pecados? ¿Vas a decirle, Señor, perdóname, límpiame, Señor Jesús? Aleluya. Si en esta mañana hay gente entre nosotros